Hoy comienza nuestro segundo tiempo. Con una bancada fuerte y comprometida, iniciaremos una nueva etapa de transformaciones. Profundizar los cambios, que lo decimos a nuestros adversarios, no es ningún extremismo, ni significa dividir al país, significa hacerlo apenas más justo, más próspero y más humano. Significa avanzar hacia el ideal de convertir a Colombia en una potencia mundial de la vida. Una potencia agroalimentaria y biodiversa. Un país donde las regiones más olvidadas dejen de ser enclaves del narcotráfico y se conviertan en territorios de desarrollo, con agua potable, energías limpias y vías terrestres, fluviales y férreas que conecten la economía campesina con los mercados del país y del mundo. Y en el corazón de esta nueva etapa, que no quepa duda, estará nuestra lucha decidida contra la gran corrupción. Fantástica y bendecida noche del martes 9 de marzo del 2026. Recordamos, como siempre, hoy se están cumpliendo 1310 días del gobierno del cambio, del primer gobierno progresista perteneciente al pueblo colombiano, el primer gobierno que le ha dado vida a la Constitución de 1991. Como es obvio, tenemos que comenzar esta semana haciendo ese análisis de lo que fueron las elecciones al Congreso el día de ayer. Hay muchas formas de decirlo. Pensamos nosotros, personalmente, es mi pensamiento, que nos faltó un poquito más, que podíamos haber logrado más, aunque reconocemos que ha sido una gran victoria. A mí me tiene muy dolido el tema de la curul de los colombianos en el exterior, que la perdimos. Pero bueno, independientemente de eso, antes de comenzar, quiero darles un saludo a todas las personas que nos están viendo en las redes sociales del concejal Cuesta. Un abrazo, y como lo ven, nosotros acá en la comunidad de Colombia Conce estamos con el concejal Cuesta, gran invitado para el día de hoy, para hacer ese debate, para hacer ese análisis de lo que ha sido esta jornada electoral. Concejal, muy buenas noches, primero que todo. Osvaldo, buenas noches. Ese es el saludo. El saludo. Perder el sentido humano de los saludos cálidos. Sí, señor. Yo la verdad estoy muy contento con que esta noche estemos innovando una nueva forma de comunicación. Así, bienvenido al estudio, a los estudios de Colombia Conce. Es correcto. Quería empezar por decir que nos estamos pegando a la sombra de quien sabe de este tema. Osvaldo Manzano, no en vano, tiene más de 125,000 seguidores en YouTube. Y bueno, él amablemente quiere compartir con nosotros esta experiencia y nosotros muy dichosos de estar aquí presentes, uniendo redes sociales, la de YouTube, que es poderosísima. En Osvaldo, yo tengo que contar que me sorprende cada vez que salimos a la calle. Bogotá, él está en Madrid, bueno, no es Madrid, Málaga. Duró por allí casi 20 años, ¿verdad? 25 años. Y me, evidencia todos los días que yo salgo con él, que es más o menos todos los días, cómo la gente en un barrio X, en una localidad Y, lo saludan, lo abrazan y además, para acabar de completar la dicha, le entregan plata delante mía. Eso realmente es muy significativo, porque eso lo que está mostrando es el poder de las redes sociales en la construcción del tejido político y social en el mundo hoy. Estamos también con las redes nuestras, estamos en TikTok, y estamos también en el Facebook. Buenas noches a todas y a todos los que nos están viendo y escuchando. Y pendientes de poder participar en esto que construimos ayer colectivamente como una iniciativa para hacer un balance
detallado, pormenorizado, con datos, con cifras, y por supuesto, no nos vamos a quedar simplemente en la data, sino que también vamos a tener la capacidad de hacer predicciones de lo que puede pasar justamente a partir de empaparnos de lo que sucedió en el día de ayer. Quiero contarles que, como siempre, normalmente lo hago, antes de irme al Hotel Tequendama, yo decidí invitarlos a varios de mis amigos, a Elvia, a Osvaldo, a Henry, que fuéramos a mi apartamento, a hacer lo que yo suelo hacer a partir de las 4 de la tarde. Una costumbre, y es que vamos a celebrar o no a partir de tener la información concreta. Y encontré una cosa maravillosa. Ayer, definitivamente Osvaldo tiene una enorme capacidad de olfato informativo. Por decir alguna de las cadenas que todo el mundo conoce, que no las voy a mencionar acá, voy a mencionar los datos del boletín 13. Y Osvaldo entregaba la información un minuto antes. Es más, eso le voy a seguir proponiendo. Es más, vamos a hacer una cosa de este estilo, hermano. El 31 de mayo, ¿Sí? que nos vamos a encontrar en un momento similar, muy tenso, Ajá. yo le propongo esto. ¿Qué? Montemos en este estudio para que el mundo entero no necesite esas cadenas que siempre están en posterior a. Porque yo lo vi a usted, no sé cómo lo hacía, pero encontraba con un minuto de anterioridad el dato. Entonces, seguramente que ese día, si no es aquí, buscamos el sitio en donde le brindemos la información no solamente a Bogotá, Colombia, sino al mundo entero, a la diáspora. Perfecto. Para que la gente sepa, y vamos seguramente a construir un nombre que nos unifique este par de experiencias para que con este equipo maravilloso que tengo yo de comunicaciones, con el equipo maravilloso de comunicaciones que usted tiene, le entreguemos la información al mundo entero, en vivo y en directo, desde las 4 hasta las 8 de la noche. Me gusta la idea. En donde no solamente hacemos la entrega de la información de la data, sino también que hacemos análisis político. Perfecto. Me monto en ese bus, como dicen. Bueno, concejal, vamos entrando en materia. Yo primero que todo tengo que reconocerlo y por supuesto, ya que nos están viendo también a través de las redes sociales del concejal, quiero hacer un reconocimiento al trabajo de este hombre. Porque he tenido primero que todo el placer, que para mí ha sido una bendición de Dios, soy creyente, el poder compartir y aprender cada minuto, cada segundo aprendo de él. Quiero hacerle el reconocimiento a él, a su equipo de trabajo, que es un equipo maravilloso. El concejal no estaba teniendo ninguna aspiración, pero lo vimos permanentemente en Transmilenio, aquí, allá, en todo lado. Entonces, antes de comenzar, ese reconocimiento al concejal, a su gran equipo, besos por Bogotá, su equipo de comunicación, que definitivamente también les envío un abrazo porque son maravillosos. Bien, ya dijimos eso. Primero que todo, noticia de última hora, las personas que no lo sepan, de pronto aquí muchas personas se van a enterar a través de esta presentación que estamos haciendo, es el anuncio que hace Iván Cepeda. Ahí lo ve, concejal. Anuncio al país que mi fórmula vicepresidencial es la lideresa indígena Aida Quilcue. ¿Cómo les parece? Esa es la noticia que ha surgido en las últimas horas. Pues extraordinario golpe de opinión política. Recordemos que Aida Quilcue, actualmente senadora de la República en representación de las comunidades indígenas del pueblo Nasa. Y bueno, yo ahí puedo decir que eso me genera una enorme emoción porque yo viví en el territorio caucano, en mi experiencia como guerrillero del M-19. Entonces, recuerdo muy bien, sobre 1984, que es mi primer contacto con el departamento del Cauca, con el nororiente caucano, que es justamente de donde es oriunda Aida Quilcue, porque los indígenas paeses, ahora en el idioma oficial del pueblo paez, que es el idioma Nasa, se llaman el pueblo Nasa. El pueblo Nasa son los gestores de la organización indígena más poderosa que tiene Colombia, que es el Consejo Regional Indígena del Cauca. Y aquí yo tengo que hacerle un par de homenajes, pues a todos los grandes líderes indígenas, empezando por Manuel Quintín Lamy, que es realmente el símbolo más poderoso de la lucha indígena por la autonomía, por la tierra
por la lengua y por las tradiciones y costumbres indígenas. Manuel Quintín Lame. Bueno, ahí aparece una cantidad enorme de líderes indígenas del departamento del Cauca, Feliciano Valencia entre ellos, pero lo que quiero señalar es que hay alguien que es muy querido dentro de la lucha paez, de los paeses o del pueblo Nasa recientemente, que entre otras cosas va a ser gestor de un movimiento armado indigenista que se denominó el Movimiento Armado Indígena Quintín Lame, en homenaje al gran líder nacional de los indígenas que es Manuel Quintín Lame. Y es Pablo Tatay. Pablo Tatay, muerto recientemente. ¿Quién es Pablo Tatay? Como estamos hablando de Aida Quilpué, esto emociona al pueblo país, al pueblo Nasa. Pablo Tatay es un hombre húngaro, que por decisión propia dejó su natal Europa y se vino a pelear al lado de la comunidad indígena. Desde el momento en que pisó territorio colombiano, se metió de lleno en la lucha justamente contra los terratenientes y sus hordas de paramilitares que representan, entre otras cosas, el elemento más caracterizado de lo que es la señora Paloma Valencia. Yo siempre pensaba lo siguiente, hermano, cuando yo estaba en ese páramo, los páramos del nororiente, del nororiente caucano. ¿Por qué los indígenas viven acá? Y un día conversando con el pueblo Nasa, me decían, no, compañero, Mario, que era como yo me llamaba en esa época. No, compañero Mario, nosotros no estamos aquí porque se nos ocurrió. ¿Quién carajos quiere vivir en medio de los fríos de páramo? En medio de los riscos. Nos sacaron a punta de plomo, a sangre y fuego, curiosamente los descendientes de Paloma Valencia, que son los grandes terratenientes. Por eso, hablar de Aida Quilpué como fórmula vicepresidencial nos obliga a pensar y repensar la famosa propuesta absolutamente impúdica de la señora Paloma Valencia, que en el Congreso de la República dijo lo siguiente, que para resolver el problema de los conflictos sociales que siempre azotan al departamento del Cauca, porque ahí hay una distribución inequitativa y asimétrica de la tierra. Entonces la señora dijo, abejita, como se dice, avispadita. No, lo que tenemos que hacer es sencillamente dividir el departamento en dos, que los riscos queden en manos de los indígenas y nosotros nos quedamos con la parte blanca. ¿Qué es exactamente lo que ha pasado? La realidad es que el departamento del Cauca tiene una explanada, que es es muy fácil identificarla, porque es de la Panamericana hacia abajo, y de la Panamericana hacia arriba, y aquí no me deja mentir, porque yo tengo aquí un hombre que es caucano, que trabaja conmigo, de la Panamericana hacia arriba, usted encuentra todos los resguardos y los territorios indígenas. Entonces, dicen los señores de la extrema derecha, ¿cómo? Cuando yo hablo de esto, por ejemplo, en programas de televisión, pero es que ellos son los grandes acumuladores de la tierra, los pueblos indígenas, particularmente los pueblos caucanos. Pero resulta que a ellos les entregaron a punta de plomo, los forzaron, los obligaron a que tuvieran que refugiarse para salvar su vida, tener que refugiarse arriba en los páramos. Claro, son grandes reservas forestales, pero ahí no se puede desarrollar un proceso, digamos, de cultivo y productividad agrícola. Porque usted no puede subir un tractor, digamos, en una loma de esta naturaleza, en un filo de esta naturaleza. Hay mucho cabro, por ejemplo, mucho conejo en medio de esos páramos allí. Resulta que esa posibilidad sí la tienen en donde los señores de la tierra, porque eso también hay que decirlo, el Cauca está distribuido políticamente en términos de cuotas de poder desde el racismo. Entonces los blancos se quedaron con las tierras planas que eran de los indígenas. Ojo con eso, los blancos son posteriores. El pueblo Nasa, o sea, el pueblo Paez o el pueblo Nasa o el pueblo Guambiano, por ejemplo, son
pues, los propietarios naturales históricos que, digamos, surcaban esos predios desde tiempos inmemoriales. Digamos, cuando fue surgiendo la República, sobre el siglo XIX, mediados del siglo XIX, entonces estos señores, en medio de la construcción de una nación inequitativa, sencillamente a punta de plomo y a punta de violencia política, desplazan a los verdaderos dueños del territorio, que era realmente productivo, porque las condiciones se prestan para ello, el agua está ahí, la superficie es completamente plana y altamente productiva, y ellos se apoderaron de eso. Me parece que en el fondo Iván Cepeda, como candidato a la presidencia, le está enviando un mensaje de reconocimiento a las comunidades indígenas que lamentablemente fueron expropiadas desde los orígenes de la República en este país de lo que eran los predios que estaban bajo su jurisdicción. Y está mostrando una cosa que en mi opinión es muy importante, es que la reforma agraria se tiene que radicalizar, y le ha dicho que quiere radicalizar la reforma agraria. Ahora, hay que también decir que es que, sin duda alguna, lo que ha hecho Petro es de quitarnos el sombrero. Más de 3 millones de hectáreas, entregadas. Vamos a cumplir muy rápidamente con el compromiso que está establecido en el capítulo 4 de la Jurisdicción Especial para la Paz, que era el capítulo de la reforma agraria. Y vamos por más, porque ya, digamos, cumpliríamos el capítulo de las víctimas que fueron despojadas por efectos de la violencia y el desplazamiento forzado, para pasar, digamos, a los sectores campesinos, sectores de pueblos indígenas, palenqueros y afrodescendientes, que hoy necesitan efectivamente la tierra para poderla trabajar, no en grandes latifundios, desarrollando cultivos extraordinariamente antiambientales, como por ejemplo la palma africana, a lo largo y ancho de toda la costa Caribe, y lo único que termina es favoreciendo a muy pequeñas familias, y entre otras cosas se convirtió en un caldo de cultivo y un nido de la proliferación del fenómeno del paramilitarismo, de tal forma que eso es lo que va a ponerse en discusión a partir de la designación en buena hora de la candidata Aida Quilcue como fórmula vicepresidencial, para que ganemos ahora sí definitivamente en primera vuelta la presidencia de la República. Bueno, ¿escuchamos a Iván Cepeda? A ver, escuchémoslo aquí. Buenas tardes. Orgullo de ser el país, toda la dirección política del pacto histórico, que hemos tomado la decisión de que mi fórmula vicepresidencial sea la destacada lideresa indígena, quien hace parte del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, senadora de la República, Aida Quilcue. Para mí es realmente materia de una gran complacencia, y repito, me siento honrado de anunciarle al país esta decisión, puesto que bueno, dejemos ahí. Son las palabras de Iván Cepeda, entonces dándonos esa noticia. Escuchamos el análisis que acaba de dar el concejal José Cuesta. Gracias, Colombia. Son las palabras que se han utilizado y es uno de los posts que envía María José Pizarro. Ustedes lo pueden ver aquí a continuación. Gracias, Colombia, concejal. 25 senadores, 29 representantes a la Cámara de Representantes. Nosotros en un principio decíamos no, y nos pegábamos a la fórmula 52-92, que era la última fórmula que lanzó Gustavo Bolívar. Nos falta un poquito. Bueno, pero eso sí, se logró una gran votación, ¿no? Pasamos a 4 millones de votos, 4.400.000. Sí, señor. Bueno, yo diría que no solamente gracias, Colombia, por lo que me corresponde, gracias. Gracias, Bogotá, que yo no debo calificarla como la capital del pacto histórico en este país. Más de 900.000 votos, un total de 8 curules, y definitivamente Bogotá, hay que reconocerlo, y lo tendrá que reconocer el país en su conjunto. El proyecto del progresismo nació en Bogotá. Bogotá humana. Y siempre que hay elecciones trascendentales, Bogotá le saca
la cara a la democracia en este país. Y en esta ocasión no sucedió nada contrario a lo que ha sido una tradición. Bogotá, de manera extraordinariamente gigantesca, no sé cómo apareció un mundanal de gente que se suma en más de 900.000 votos. Me cuentan ahora que en Corferias está disputándose la 9ª curul a la Cámara de Representantes por Bogotá de un total de 18, es decir, casi el 50% si se logra definir en el escrutinio esa 9ª curul. Creo que no fueron 29 representaciones a la Cámara, sino 40 representaciones a la Cámara. Corregimos eso. 40, también con algo así como 4.400.000 votos, de tal manera que la gran conclusión es que el pacto histórico queda consolidado como la fuerza política más importante. Voy a hacer uso de una frase que me encantó de María Fernanda Carrascal esta mañana en la radio, diciendo lo siguiente: con las votaciones del día de ayer, tanto en Cámara como en Senado, también igualmente con la consulta de septiembre del año pasado, queda ratificada una tesis que yo la compartí. El pacto histórico no es un paréntesis. El pacto histórico no es un paréntesis, no es un accidente. Sin darnos cuenta estamos en el inicio de una construcción, de un modelo, digamos, de desarrollo político democrático, en donde seguramente en los próximos 20 años se va a adelantar el trabajo que se dejó de hacer durante 200 años en la vida republicana. Y algo que hay que decirlo, mi hermano, voy a decirlo, me lo acaban de preguntar y lo voy a repetir aquí, porque ahora mismo estamos haciendo la descripción de qué fue lo que pasó. Sí. La pregunta natural es, ¿por qué pasó lo que pasó ayer? Los 4.400.000 votos que llegan permiten que tengamos 25 senadores. Yo estoy feliz por todos, pero especialmente me enternece el corazón saber que Amaranta Hank, y usted hace parte de ese equipo, hermano. Aquí la compañera Elvia igualmente. Es que esto es poético, hermano. Lanzamos la campaña en Bogotá, esa campaña, digamos, que fue tan absolutamente generosa, de casi 1 millón de votos, con una actividad que la construimos, si lo hubiésemos planificado no nos hubiese salido tan bien. Decidí yo proponerles a ustedes, vámonos al Transmilenio. Y ella, en medio de su nerviosismo, ahí están los videos allí, no, habla tú primero que yo te escucho pues más bien, porque es que no tengo, me da mucho temor, me decía ella, tenía pánico escénico. Pues imagínense que esa que fue una forma pionera de abordar el espacio público en Bogotá, porque el Transmilenio es un espacio público, es un ágora, también hay que decirlo, terminó generando todo tipo de ruidos, porque este personaje, Daniel Briceño, que lo único que hace es generar todo tipo de actuaciones de hostigamiento, de acoso mediático. Miren lo que acaba de pasar, a propósito, solidaridad total con nuestra compañera Margarita Rosa de Francisco. Si nos llega a ver, un abrazo, mi hermana. No nos conocemos personalmente, pero me sentí exactamente en sus propios zapatos en el instante en que un personaje siniestro de la escuela del señor Briceño la abordó, violando su derecho a la autonomía, invadiendo su intimidad política, agrediéndola, porque ni siquiera, como siempre se lo he dicho, a Briceño cuando quiera, mi hermano, nos vemos en debates serios, respetuosos, y lo atiendo como lo atendí en uno de los programas de radio de Todelar, en donde lo dejé completamente mudo, porque estábamos hablando justo y curiosamente de la capacidad o no de las ejecutorias del gobierno nacional en Colombia. Y cuando empezó a decir lo que él sabe repetir, que son puros esquemas basados en el odio, que Petro era el peor, le dije, bueno, perdóneme, señor, y le saqué 20 realizaciones. Recuerdo que la realización más importante fue decirle, mire, en estos momentos, si usted quiere, mi hermano, y saqué mi cédula de ciudadanía, con la sola presentación de la cédula de ciudadanía, están entregando créditos para el desarrollo de la productividad agraria en el Banco Caja Agraria.
Y ahí lo tenemos en el TikTok, no sé cuántos videos, cuántos likes generó ese video y lo dejé mudo. Entonces el señor Briceño, también lo invito a que ponga esa actitud agresiva de hostigar, de perseguir, de amenazar. Dígame en dónde nos encontramos, en un auditorio para intercambiar ideas políticas sobre el Distrito Capital. Y no que esté generando, digamos, una forma de violencia comunicativa como la que utilizó este señor en Miami, que era lo que íbamos a ver ahora, Sí. en donde un personaje lo aborda a usted sin consultarle y le empieza a decir cuánta cosa en términos de agresión en contra de una gloria nacional como es Margarita Rosa de Francisco, que además le dijo una cosa maravillosa. Dijo Nikon, porque el tipo le estaba mostrando era la efigie y la cara del señor el tigre, Sí. que el tigre no tiene ni rayas porque es realmente un tigre de papel, pues ayer quedó completamente demostrado. Entonces le dijo, ni porque me pongan una pistola en la 100 voto por ese personaje en la presidencia de la República. Margarita Rosa, ahí le quedó entonces la invitación nosotros le decimos chaqueta triste al diseño. Bueno, concejal, ¿por qué no se consiguieron más curules? ¿Por qué no pudimos? A pesar de que, como le digo, ha sido una gran votación, preguntamos, ¿nos afectó el no participar en la consulta? Yo sí creo y tengo un pronóstico, es que si hubiese estado Iván Cepeda, hubiésemos sacado 8 millones. 8 millones. 8 millones de votos. Y eso él hubiese arrastrado más curules. perfectamente 10 curules más en Senado y por lo menos 15 en Cámara. Ahora, en general, ¿qué fue lo que produjo esta primavera democrática? Lo que estamos viviendo es una primavera democrática en Colombia. El gobierno extraordinario de Gustavo Petro. Petro definitivamente es un hombre que le partió la historia política a los demócratas y a los sectores de izquierda en dos. Es antes de Petro y después de Petro como se cuenta la historia. Un gobierno asediado, un gobierno injuriado, un gobierno calumniado, un gobierno en donde el Congreso se convierte en una trinchera para torpedear las reformas sociales, en donde la Corte Constitucional, en vez de facilitar la materialización del Estado Social de Derecho, se convierte justamente en guardián de los privilegios de los fondos buitres privados de las pensiones. Y con todo eso, logra generar una revolución social que hasta el mismo Juan Daniel Oviedo la reconoce. Hoy la gente tiene más plata en el bolsillo y por lo tanto, si tiene más plata en el bolsillo, compra más y si compra más, pues entonces surge un aumento de la demanda interna y si hay mayor demanda interna, ¿qué pasa? Pues se fortalece la industria colombiana. Entonces, una de las causas, la no participación en esa consulta. Ahora viene de pronto, no pregunta incómoda, o sí, se puede tomar así. Roy Barreras. Le salió al revés la pretensión que tenía, realmente no tuvo ninguna significación, ninguna importancia el desarrollo de su actividad electoral, creo que suman entre todos 500.000 votos, el uno debe tener como 270 y el otro 230.000, nada. Efectivamente por ahí no es el camino, hoy lo vi completamente destemplado esta mañana, sigue insistiendo y persistiendo en su locura de presentar una candidatura a la primera vuelta y pues eso, si realmente él tiene una actitud de respeto por el proyecto democrático del presidente Petro, sabe de antemano que lo que tiene que hacer es tomar una decisión muy pronto, ojalá antes de que se inscriba la candidatura de Iván Cepeda, que es el próximo 13 de marzo, ¿no? Sí, señor, así. En donde se ponga a disposición de este proyecto político, porque es lo que esperamos. Lo otro sí, sencillamente sería manifestar una actitud de agresión al proyecto del pacto histórico, que hoy tiene las mayores posibilidades y condiciones para volver a ganar en primera vuelta la presidencia de la República. Entonces, el papel de Roy Barreras, según entiendo lo que me dice el concejal, Roy tiene la posibilidad de hacerse a un lado en esa... Declinar. Es lo único, porque Y además los resultados son absolutamente pírricos. Es más, lo dijo esta mañana él mismo, él dice que lo que obtuvo fue una victoria pírrica. Él, no lo estoy diciendo yo, lo dijo esta mañana en una de estas emisoras de radio que tanto se escucha en Colombia. Es una victoria pírrica. Entonces, que sea consecuente con lo que él dijo.
Él dijo que si obtenía un mayor número de votos que Iván Cepeda en la consulta, que fueron casi 3 millones, pues evidentemente tenía posibilidades de establecer un diálogo en función de, pero pues no sucedió eso. Sacó 250.000, 270.000 y el total es de 500.000. Por lo tanto, lo que tiene que haber es una actitud, digamos, de comprensión y sobre todo de serenidad y de entender que hoy es el momento de Iván Cepeda, que el proyecto político del progresismo que tanto insiste él en términos de que es el proyecto político que él representa, este proyecto político progresista tiene una cabeza reconocida por la sociedad colombiana que es Iván Cepeda Castro. Y aquí están abiertas las puertas justamente para que venga a engrosar estas filas que tienen un solo propósito, triunfar en primera vuelta. Precisamente hablando de Roy Barreras, hace poco en su cuenta de X, Gustavo Petro ha citado a Cristian Ortega que dice, se dejaron llevar, a ver para que ustedes lo vean, se dejaron llevar de la soberbia y de esperanzas vacías. Con los votos del Frente Amplio tendríamos de 2 a 4 senadores más y la curul internacional estaría en el pacto. Muy mal, compañeros. Eso dice Cristian Ortega. Gustavo Petro le responde y lo cita. Siempre la división por figurar de manera personal es autodestructivo. Y ahí entró el señor Barreras. Apreciado presidente, 600.000 colombianos que no votaron por la derecha uribista y prefirieron votar por nosotros en el Frente Amplio, a pesar de la prohibición, quieren un progresismo seguro y no tienen ningún afán de figurar, sino de salvar al país de extremos que hagan el país ingobernable. El discurso, ¿no? Viene ahora el discurso, no extremos. Acaba de ocurrir, concejal, como lo está viendo. Aquí en vivo y en directo. Qué extraordinaria mesa de trabajo. Esto empieza a mostrar que este proyecto periodístico que estamos impulsando desde aquí tiene futuro. Ah, bueno, ojalá así sea. Pero entonces el papel de Roy. Otra, Daniel Quintero, también. Completamente desfasado. Igual. Completamente desfasado. Como bien lo dice el presidente Petro, lo único que lo anima a él es estar figurando con cualquier clase de show. Y en esta ocasión no le funcionó, porque lo que demostró finalmente este país en el día de ayer con las elecciones del Congreso de la República es que encontró efectivamente un camino de construcción de un sujeto político, colectivo, histórico, y se llama el Pacto Histórico, que tenemos que preservarlo sin duda alguna, y multiplicarlo y fortalecerlo. Por supuesto que tenemos que... Porque lo que está surgiendo, en mi opinión, es una hegemonía democrática. Luego viene el reto, digamos, en términos cronológicos, el gran reto que se avecina es la presidencia de la República en manos de Iván Cepeda en primera vuelta, y a partir de ahí, inmediatamente comenzamos a pensar, ojo, con relación al 2023, que hay un descuido absoluto del poder regional, un poder nacional sólido como el que tiene, por ejemplo, el proyecto político de AMLO, de Andrés Manuel López Obrador, se consolidó y nosotros no lo hicimos en el año 23. O sea, la primavera democrática que despertó el pionero de este proyecto que se llama Gustavo Petro, y aquí voy a hacer un homenaje pues, al pueblo caribe que sabe decir bien las cosas. Petro solo en esta bondad. Solo Petro en esta bondad. Petro en esta bondad. Habría que decir que ese eslogan refleja realmente la explicación de por qué llegamos a lo que vivimos ayer, que es un momento culmen del proyecto democrático. Entonces, volviendo al tema, solo Petro en esta bondad, pero en el 23 nos olvidamos de la necesidad de entender que los poderes nacionales se construyen en el territorio, en las regiones, en los departamentos, en los municipios. Yo hago preguntas como estas. El número total de concejales que tiene el Pacto Histórico en todo el país es exiguo. Este es uno de los retos gigantescos. El próximo 27 tenemos que tener 8.000 concejales en todo el país. 8.000. ¿Actualmente cuántos hay? Yo creo que seamos más de... Voy a dar una cifra que no la conozco en detalle, pero no creo... Por ejemplo, yo soy el delegado, yo soy miembro del Comité Ejecutivo Nacional de Colombia Humana.
Por eso yo soy de la Dirección Nacional Provisional del Pacto Histórico. Yo llegué al Comité Ejecutivo Nacional de Colombia Humana en representación de los concejales de Colombia Humana. Nosotros somos 39 de Colombia Humana. Ese era el partido más grande que tenía el Pacto Histórico. Digamos que siendo generosos no somos más de 400 concejales. ¿Por qué? Porque en medio del resplandor que generó el hecho de saber que por primera vez estábamos gobernando la nación, olvidamos el momento electoral del 23. Sí. Entonces, por ejemplo, terminada la tarea en el orden nacional, que tiene que ver exactamente con la consecución de la presidencia de la República en cabeza de Iván Cepeda, inmediatamente el pacto histórico, que va a ser nuevamente partido de gobierno, tendrá que desarrollar dos actividades. Como partido de gobierno nacional, acompañar la gobernanza y la gobernabilidad del presidente Iván Duque. Y de inmediato, el pacto histórico tendrá que diseñar una estrategia profunda, sólida y robusta que nos permita tener, mire este orden, es el reto para el año 27, 600 alcaldías municipales. 600 alcaldías municipales, 600. Tenemos que tener no menos de 17, 18 gobernaciones departamentales. Y en ese orden de ideas, tenemos que tener una revolución de los comuneros. En este caso son las juntas administradoras locales, que son digamos, en Valledupar, que yo recuerdo bien, allá los ediles son comuneros, Cali igualmente. Entonces, que son los concejales, digamos, de pequeños territorios dentro de cada ciudad. Entonces, nosotros necesitamos tener del orden de 15.000 comuneros, de ediles y edilesas en todo el país. Y, por supuesto, un número extraordinario de concejales en todos los 1.034 municipios. Esto nos permitiría, entre otras cosas, pensar efectivamente que esto no va a ser solamente flor de un día, sino que efectivamente vamos a consolidar un modelo de hegemonía democrática que es completamente legítima porque es exactamente el resultado inescrutable de las urnas y de la voluntad popular. Pregunta también, ya vamos agilizando esta entrevista, este podcast, llamémoslo así. Hablábamos 52-92, el objetivo principal, porque todos lo hemos aprendido, y aquí en el canal insistimos muchísimo con eso, era tener las mayorías congresionales, que habla Carolina Corcho. Nos vamos a leer este post de Gustavo Petro, solo en preconteo y faltando el escrutinio. Es indudable que el pacto arrasó en las elecciones al Congreso. Sin embargo, no es mayoría absoluta. La idea de una gran alianza por la vida y la prosperidad debe mantenerse. Tomando este post, entonces el papel de Roy ahora, ¿cuál viene a ser? Pues lo que ha dicho esta mañana es que va a seguir en un plan, en mi opinión, terco y torpe. Porque yo quedé sorprendido cuando insisten que va a seguir adelante con su candidatura. Pensé que la sindéresis, que era exactamente el concepto que quería utilizar, lo había llevado a una comprensión adecuada de la realidad. Y era entender que no fue el momento de Roy. Y es más, si fuese inteligente podría entender eso y decir, este no es el momento, y entonces se pone a trabajar al frente de facilitar las coordinaciones y los tejidos para que lleguen otros sectores políticos a la candidatura de Iván Cepeda, distintos al pacto histórico, que sin duda alguna los necesitamos. En eso yo sí soy claro. Nosotros necesitamos ampliarnos el espectro de las alianzas con sectores de partidos tradicionales. Voy a repetir, digamos, una operación que ya la conoce todo el país. Nosotros logramos ganarle a Rodolfo Hernández con Gustavo Petro gracias a que efectivamente entendimos que desde ahora se hace indispensable tejer alianzas con sectores, por ejemplo, cristianos, con sectores conservadores de base, con el Partido Liberal quedó hecho, realmente está en ruinas. Y nosotros tenemos hoy la gran oportunidad de lanzar propuestas para cautivar, por ejemplo, esos sectores
digamos, de izquierda que hay dentro del Partido Liberal, que están arropados en las banderas gaitanistas. Necesitamos muchos sectores de base del Partido Liberal. ¿Propuestas de qué tipo, concejal? En términos organizativos y políticos, implicará que nosotros nos acerquemos a establecer diálogos políticos, programáticos, en torno a iniciativas como, por ejemplo, el fortalecimiento de las MIPYMES, que es una de las agendas que normalmente le escuchan a los liberales de base. En ese sentido, yo sí creo que es muy importante consolidar todo el tejido de la economía popular. La economía popular, sin duda alguna, recoge una figura fundamental que tiene que ver con las MIPYMES, las pequeñas y medianas empresas, las micros, pequeñas y medianas empresas, que además es un tejido productivo tan absolutamente importante que representa el 93% del total de la capacidad de recoger la empleabilidad en Colombia. Por ejemplo, ahí nos podemos poner de acuerdo con ellos. Viene una discusión maravillosa que tiene que ver exactamente con la propuesta que hice yo ahora mismo con relación a pensar ya el 27. Hay una modificación, se acaba de adelantar el año pasado, una modificación al régimen de la descentralización, en donde se aumenta, ojo, es que ese acuerdo, más bien esa ley, tiene un periodo de transición y se va a empezar a ejecutar creo que a partir del 29, pero nos tenemos que preparar. Una de las tareas más importantes que tiene que adelantar, ojo, en materia de administración pública de talla mayor, y es que el régimen de regalías, que fue modificado mediante un acto legislativo, en donde hay que decir que jugó un papel muy importante un aliado nuestro que está en el Partido Verde, que se llama Ariel Ávila. Aumenta el porcentaje de lo que le entrega el gobierno nacional a las entidades territoriales. Y eso va a consolidar un gobierno absolutamente regional, territorializado y descentralizado. Por eso la importancia que yo le estoy llamando desde ya al pacto histórico, para que entienda que al final, un poco lo que yo entendí en los análisis de los expertos sobre el nuevo régimen de transferencias que va a empezar a implementarse sobre el 29 o 30, es que al final el poder ya no va a quedar en el gobierno nacional. Y esto ya es un acto legislativo, sino que el poder real es un poco lo que está viviendo en el departamento del Cauca con las autonomías indígenas. Usted sabe, por ejemplo, a propósito de Aida Quilcue, que el gobierno más importante que tiene el Cauca hoy ya no es el gobierno de la gobernación departamental, y eso se mide en recursos. El gobierno más importante que tiene el departamento del Cauca es el gobierno que adelanta el CRIC, incluso porque la ley, con base en la Constitución del 91, que nosotros ayudamos a promover, que fuimos los gestores, los arquitectos de la Constitución del 91, son las mujeres y los hombres que nos la jugamos por la paz en el acuerdo de paz entre el M-19 y el Estado colombiano. Estableció la autonomía y la descentralización de los territorios indígenas. Usted encuentra, por ejemplo, que en salud, que en educación, que es parte del régimen de las regalías, tiene más recursos administrados y administrables por parte del gobierno de los indígenas que el gobierno, digamos, en general, que se le da al conjunto de la población mestiza en el departamento del Cauca. Y eso se va a aumentar ahora con el cambio del régimen de las regalías. Se aumenta el porcentaje que los gobiernos nacionales tienen que entregar, por ejemplo, para el PAE. El PAE es uno de los ejemplos, y es un ejemplo muy importante porque es la garantía de la consolidación del desarrollo con calidad humana, la alimentación escolar. Eso viene del régimen nacional, del sistema nacional de recursos apropiados en forma concentrada por el Estado colombiano, por el gobierno nacional, que luego se transfieren a todas las 32 entidades territoriales, incluida Bogotá Distrito Capital. Y eso va a aumentar, y va a aumentar también las regalías, por ejemplo, para el sector salud. Entonces, toda la salud tiene un régimen de regalías en donde el gobierno nacional, que hace las veces de caja mayor, centralizada,
entrega los recursos a las entidades territoriales, y con el aumento porcentual de esas destinaciones por la vía del Sistema Nacional de Regalías, pues sencillamente el poder, ¿dónde va a quedar? En los territorios. Y entonces no se lo podemos dejar a los corruptos, y no se lo podemos dejar a los partidos políticos tradicionales. Y volviendo a hilar, cuando usted mira los balances, uno de los grandes damnificados es el Partido Liberal. Entonces, hay que enviarles un mensaje a los liberales para decirles: ustedes caben acá, en este gobierno de mayorías que necesitamos consolidar con Iván Cepeda Castro. Él nos responde un poco también lo que le preguntábamos al concejal, ¿no? Las alianzas que definitivamente pues toca buscarlas. Hay que buscar empresarios. Hay que buscar empresarios. Están en riesgo al no tener estas mayorías concesionales que tanto hablamos, que todos ustedes, muchas personas que nos están viendo a través ahora en vivo en sus redes sociales y nos verán más adelante en el canal en Colombia con C, las mayorías, la Asamblea Nacional Constituyente, las reformas. Yo sí creo que en el caso de la Asamblea Nacional Constituyente ese camino hay que seguirlo habilitando. Porque, ojo, también queda suficientemente claro, ya lo podemos decir con toda claridad. Hay que hablar de una reforma política. Yo, que también lo escucho con atención, y acabo de dar una declaración importante a una revista que me tiene realmente feliz que nos haya buscado, Sputnik, que es la Agencia Nacional de Noticias de Rusia. Sí. Y conté un dato que usted fue el que lo tradujo, y es que ayer se incautaron más o menos, creo que más de $1 millón, 3.500 millones de pesos dedicados a corromper la democracia en Colombia. Y yo me hacía la siguiente pregunta: si con un gobierno que ha sido riguroso en la lucha contra la corrupción en el marco del sistema de la compraventa de votos, se produce una situación tan aberrante como que se incauta $1 millón o más destinados a comprar la conciencia de la gente más desvalida, pues ¿qué pudo haber pasado en periodos anteriores en donde eso se hacía con la aquiescencia y el apoyo institucional? Eso tendría que ser como del orden de $70 millones que corrían exactamente por las venas del sistema democrático y la participación electoral. Entonces, en ese sentido, lo que yo sí estoy diciendo, ¿qué significa que ayer se haya incautado más de $1 millón destinados a comprar y corromper la democracia colombiana? Pues que la democracia en Colombia necesita en forma inmediata una reforma política. Y una reforma política que yo le voy a decir en qué aspecto se necesita. Estoy de acuerdo con usted, lo cité. Y es que la única manera de remediar de raíz el fenómeno de la compra de votos en Colombia es recoger, así sea en forma transitoria, la institución del voto obligatorio. 2, voy a decirlo abiertamente, hay que poner en discusión la figura de la reelección, así, elementalmente, porque no puede ser posible que un hombre que le generó tanta dicha, tanta felicidad y tanta satisfacción a los colombianos se tenga que ir en medio de una nostalgia colectiva, como la que hoy embarga a los colombianos por la salida del presidente Petro el 7 de agosto. Es elemental. Si otros que se dedicaron a cultivar básicamente fosas comunes, como el señor Álvaro Uribe, tuvieron una oportunidad de estar en 2 periodos, porque este hombre, que cuando ya está en el momento en donde aparece el sol de los venados, el sol a sus espaldas en el gobierno del presidente Petro, tiene una aprobación por encima del 51%. Y una nostalgia en donde lo que va a suceder el día 7 de agosto es que va a haber una lloriqueo total de los colombianos, porque la nostalgia que significa la despedida del presidente Petro, lo que va a haber es una berreada colectiva nacional. Ya se puede decir, ya los colombianos están convocados el día 7 de agosto a la berreada colectiva nacional, porque sienten que efectivamente a la lloratón. Yo le digo que la Asamblea Nacional Constituyente hoy tiene más vigencia que esto, porque sin duda alguna este Congreso, en tanto que no logramos la mayoría. Y leía una cosa muy interesante, ojo con esto, yo me dedico todo el tiempo a leer y me enamoro de las cosas que me impactan. Un estudiante de la Nacional de mi época, de los 80, dijo una cosa que me dejó sonando, dijo:
Una cosa son la voluntad de las elecciones, que luego son modificadas por los procesos de las negociaciones. O sea, una cosa es el momento electoral, una cosa dicta el proceso electoral, y luego en el Congreso de la República, donde yo cuando estuve con Gustavo Petro me di cuenta, yo era asesor de él, y veía que habían 100 senadores, pero había una curul que era oficialmente inexistente, pero que era más poderosa que todas. Y era tan absolutamente entregado al Congreso de la República, incluso en términos arquitectónicos, que había una oficina especial para el senador 101. Dígame quién era. Bien. El Grupo Bavaria del Grupo Económico Santo Domingo. Y ese señor era más poderoso que los 100 senadores que habían resultado electos mediante la voluntad popular. Entonces, ojo, una cosa es el momento de las elecciones que define, digamos, un derrotero político X. Y otra cosa completamente distinto es el proceso de las negociaciones que se dan en el mundo de los lobbies políticos dentro del Congreso. Entonces, yo sí creo que desde aquí tenemos que seguir incentivando esa tarea para que 10 millones de... Nosotros tuvimos 4 millones 400, yo voy a hacerle aquí una propuesta, 4 millones 400 mil que la jugaron en el caso de Senado y también en Cámara de Representantes. Sencillo, si ustedes firmaran y adicionalmente pusiesen a firmar a su amigo, a su amiga, a su conocido, a su cuñado, a su cuñada, ya tendríamos 9 millones y con los 500.000 firmas que ya tenemos, tendríamos ya las 10 millones de firmas. Recuerden, la mejor manera, esa nostalgia, digamos, que empieza, digamos, a extenderse como un virus sobre el país en torno a que Petro se va el 7 de agosto, pues tiene que ser de alguna manera sublimada y transformada en un hecho positivo, un acto, digamos, de asertividad política. Yo desde aquí los estoy convocando. Es que todos esos 4 millones y medio, 5 millones de personas que votaron ayer por el pacto, los insto, les pido el favor, consigan su firma y la de un amigo y nos la hacen llegar. Y ya con eso tendríamos 9 millones. El resto viene por añadidura, porque la mejor manera, digamos, de convertir ese sentimiento de dolor y de nostalgia porque Petro se va el 7 de agosto, merece exactamente una recompensa y un reconocimiento, y es que nosotros le podamos entregar el 20 de julio las 10 millones de firmas para que muy seguramente dicen que la presidenta del Congreso de la República va a ser Carolina Corcho, y que la presidenta de la Cámara va a ser nuestra gran amiga María Fernanda Carrascal. Le entreguen exactamente esos 10 millones de votos, cuando tanto la una como la otra, senador y representante de la Cámara, públicamente han dicho que van a promover el camino de la Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, ahí queda una esperanza en medio de todo esto, por eso es que yo, bueno, vamos a utilizar esa palabra, ¿no? La victoria agridulce que nos quedó como, podíamos haber hecho más. Bueno, ya está la realidad, esto es lo que está ocurriendo. Antes de, pasemos directamente, porque vamos a hablar también de quemados, tenemos que hablar de quemados, pero vámonos para el lado oscuro. Yo llamo el lado oscuro a esta gente, ¿no? Entonces, Juan Manuel Oviedo, Paloma Valencia, Abelardo de la Estrella, ese escenario que se va a presentar en primera vuelta, que la gente está en la calle, ese es uno de los debates del día de hoy. Bueno, lo que ha dicho... Perdón, concejal. ¿Y Uribe? ¿Fue Uribe el estratega de todo esto? Por supuesto que sí. Yo le digo una cosa. Uno podrá tener todas las discrepancias con ese personaje siniestro, que además me tiene bloqueado. Pero ese señor es un son politicón en términos griegos, un animal político. Nada. Ellos más o menos, la teoría mía es la siguiente, la manera como yo interpreto lo que ha sido la conducción política del proceso y la estrategia del Centro Democrático. Es evidente que el país sabe quién es él, y sabe quién dio la orden, y sabe que los 6.402 jóvenes que fueron asesinados en forma extrajudicial tiene responsabilidades políticas este personaje. Efectivamente, lo que hay que decir es que ese señor ha venido desarrollando un proceso lento, sinuoso,
digamos, como de ir adelantando un proceso de latonería y tintura para ir lavando la imagen. Por eso, evidentemente, ellos saben que el personaje más fácil a vencer por parte de Cepeda es el señor este que es medio bribón, Abelardo de la Espriella. Para ustedes es el más fácil de vencer. La teoría, digamos, los politólogos están diciendo que es más fácil vencerlo a él porque es que es demasiado buchipluma. Y luego, pues con unas frases altisonantes, como por ejemplo que voy a destripar a todos los izquierdistas, pues sencillamente eso no lo copia este país. Y entonces sectores, digamos, de centro y centro derecha prefieren votar por... Voy a decir algo muy claro. Yo pienso que Daniel Coronel en ese dilema y lo que representaría los, digamos, ese sector de opinión, se la van sin, digamos, adoptan la posición de irse con Cepeda para efectivamente detener ese peligro fascistoide del señor Abelardo de la Espriella. Entonces, Uribe, que sabe perfectamente, conoce las dinámicas y las técnicas electorales, tanto que, digamos, permitió un, entre comillas, fortalecimiento relativo del centro democrático, también hay que decirlo. Sí, porque acá según esta imagen que usted me envió... Aunque esa me parece que hay que no tomar en cuenta porque no es cierto los datos, pero sí significa, por ejemplo, que, miremos el caso de Bogotá, nosotros sacamos 8 y los personajes ya sacaron 6. Entonces, en ese sentido, él entiende perfectamente que la mejor manera, digamos, de remasterizar, o alguien diría resetear al centro democrático con una cara más amable, es justamente una mujer como Paloma Valencia, que están interesados en que Juan Daniel Oviedo, que es un personaje simpático, que tiene espontaneidad, lo conozco bien, nos hicimos colegas en el Consejo de la Ciudad de Bogotá, con él compartí casi 2 años completos, y teníamos un diálogo permanente. Es más, debo decir que en uno de mis proyectos de acuerdo, tal vez el más sonado, que logró finalmente salir a la luz pública, que fue el acuerdo Sergio Rego, que garantiza justamente que los establecimientos educativos del Distrito Capital no sean centros, digamos, de bullying y matoneo contra las personas que representan orientaciones sexuales diversas e identidades de género diversas. Se convirtiera en realidad un papel fundamental lo cumplió Juan Daniel Oviedo, porque todo el mundo sabe muy bien que es una persona que no oculta su identidad, su orientación sexual como un hombre gay. Y en ese sentido, digamos, él tiene como una, digamos, tiene una propia personalidad política que genera cierto nivel de atractivo y no es tan absolutamente, digamos, ramplón en una concepción uribista, a pesar de que viene de allá. Tanto así que eso genera confusiones de esta naturaleza, que algún sector importante de gente de este proyecto político nuestro terminó votando. Eso era una de las preguntas que le iba a hacer. Pues vamos a decirlo. La hizo por molestar. Saca 1.200.000, casi 1.300.000 votos. En Bogotá sacó 550.000. De esos 700.000 votos, hay una gente que seguramente lo consideró que era la mejor manera de atajar a Paloma Valencia y termina votando exactamente por Juan Daniel Oviedo. De la misma manera que cuando nosotros decíamos, ¡ojo! No hay que pedir el tarjetón. Mire este dato tan impresionante a propósito de balance. 1 millón de votos anulados en consultas. Seguramente fue la gente nuestra que no entendió el mensaje y que sencillamente cometió un error. Terminó anulándolo, pero terminó amplificando el número total de votos de la consulta, que sencillamente por esa vía, si sacó 5.900, tendría 4.900 hoy, porque 1 millón de votos son de gentes que estaban muy cercanas al presidente, pues al candidato a la presidencia Iván Cepeda Castro, que como un acto de rebeldía y de rebelión democrática decidieron anular, pero lo único que hicieron fue aumentarle el quantum, la cantidad total del número de votos en la consulta. Y lo mismo, de esos 700.000 votos, o casi 800.000, que explican el 1.300.000 de Juan Daniel Oviedo,
hay perfectamente, yo diría que un 50% y una franja de sectores de izquierda que terminaron votando por Juan Danilo Vieira. Pero yo reclamo una cosa, o más bien reivindico una cosa interesante de lo que dijo Juan Danilo Vieira esta mañana. Eso es la otra vez, se me adelantó. Le dijeron, muy al rompe, uno de los periodistas, Sánchez Cristo, usted sería fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, dijo, esa propuesta, quien la tiene que determinar, porque el balón está en la cancha de Paloma Valencia. Yo he dicho con toda claridad que efectivamente ella debe asumir públicamente un compromiso expreso para que diga que va a ampliar la vigencia de la Jurisdicción Especial para la Paz, porque esa Jurisdicción Especial para la Paz se necesita en tanto que sigue quedando todavía pendiente el compromiso expreso en los acuerdos de paz de garantizar el derecho a la verdad y el derecho a la reparación de más de 10 millones de víctimas del desplazamiento forzado por el conflicto armado interno en Colombia. Concejal, y tomando esas palabras entonces que le da, esa respuesta que le da Oviedo a Paloma Valencia, podemos decir que es un no a esa propuesta, pues. Es altamente probable que le va a decir que no, pero sencillamente caerían las máscaras, sobre todo porque Paloma Valencia lo que ha dicho es que ella es hija de un papá que se llama Álvaro Uribe Vélez. Definitivamente tiene realmente poco aprecio por su papá, ¿no? Increíble. ¿Cómo le parece el papá Álvaro Uribe Vélez? Dios mío, está pero bien de papá, ¿no? Bueno, entonces eso serían los escenarios que se presentarían en primera vuelta. La derecha también, hay mucha gente en la calle, lo escucha uno. Bueno, y entonces ahora que Abelardo peleando con esta, se van a ir todos, entonces la candidata va a ser Paloma, entonces si hay segunda vuelta va a ser Paloma. Y van. O sea, esa es la jugada, es el movimiento estratégico de Uribe, que de un tacazo pues también queda como Abelardo, el tigre de papel, yo le digo la potranca del ubérrimo, queda allá a un ladito. Bueno, ¿qué va a pasar? El tigre de papel, hay que decir también las cosas como son. Y sacó cuatro senadores. Porque un poco parodiando la reflexión teórica de Daniel Coronel, lo que decía él es que para que definitivamente no quieran en forma fulminante al tigre de papel, se necesitaba que esta señora Paloma Valencia obtuviese una significativa votación. Sí. Y del otro lado, que las listas al Senado de la República del tigre de papel sencillamente quedaran eliminadas. Y lo que hay que decir es que el señor no fue a consulta, pero logró, a nombre de su lista, obtener 4 senadores que son además la caverna total, por el Movimiento Salvación Nacional de Miguel Gómez Martínez, que son, digamos, la extrema derecha de la extrema derecha. De tal manera que lo que yo observo, no sé si finalmente el señor Uribe tenga la capacidad, digamos, de desmontar la candidatura justamente de Abelardo de la Espriella, y si no es así, vamos a encontrar que van a llegar 2 sectores del Centro Democrático, porque finalmente seguirán siendo de esos, a disputar el paso a la segunda vuelta. Aspiramos que en el caso nuestro eso no suceda. Ya tendrá que seguramente el presidente Gustavo Petro jugar un papel muy importante para lograr que el señor Roy Barreras entienda que es el momento de la unidad y no de la dispersión en aventuras que no conducen sino a generar fragmentación. Esto cada vez se pone bueno, como dicen, ¿no? Aunque también estamos expuestos y sabemos, ya son tan predecibles, aunque cada vez nos sorprende esta derecha, que los ataques a Iván Cepeda ya sabemos por qué lado van a ir. Estaremos dispuestos, obviamente, a contrarrestar todos esos ataques, con todas esas difamaciones, todas esas mentiras. Y ya como por ñapitas, que siempre incluimos nosotros acá en nuestros videos, metemos ñapitas, quemados. Hoy estoy muy feliz y este extintor es para aquellos que se quemaron el día de las elecciones. Hablo de aquellos que quisieron hacer campaña hablando de mi dignidad, tratándome de deshonestos. Esas personas son unas payasas, unos bobos, no son ni políticos, ni periodistas, ni absolutamente nada. Son unos pobres pendejos desocupados después de... Y para todos esos que se quemaron, solo Benedetti y Petro en esta monda.
Quemados. Muchos quemados nos han producido mucha risa, ¿no? El caso de Polo Polo, eso es un noticionón. Catherine Miranda, adiós pues, la señora del sombrero Lina Garrido. Pero también se quemó Inti Asprilla, por ejemplo. Eso realmente genera tristeza, Sí, porque es un hombre que le aportó mucho a la construcción política democrática progresista desde la Cámara y desde el Senado, además, Sí. porque recuerdo muy bien que es hijo de un gran amigo mío que se llama Guillermo Asprilla, un hombre muy cercano al presidente Petro. hablando de quemados, Gonzalo Guillén siempre me gusta incluirlo. Para mí Gonzalo es el periodista de Colombia. Dice Gonzalo Guillén a través de su cuenta de X, en magnífica actitud de madurez y decencia, Colombia salvaguardó hoy la moralidad pública al quemar y hundir merecidamente a la corrupta cucaracha del ELN. Lina María Garrido, pronto la veremos, bueno, sí, ya son opiniones de Guillén, pronto la veremos en la cárcel pagando por sus fechorías. Lina María Garrido, entonces el hilo que está, es este hilo que tenemos acá, hilo de quemados, Polo Polo, Angélica Monsalve. Realmente duele. Extraordinaria mujer con un conocimiento jurídico y jurisprudencial, hubiese merecido una suerte distinta. Sí, ¿cierto? De verdad, Sí. Angélica, no la conozco. Un abrazo. Sí, un abrazo. Mucha gente, yo a ella le doy bastante visibilidad, me encanta la forma de veces como responde y ese conocimiento que ella tiene. Mucha gente también dice, es que era uribista, esa era uribista, esa era uribista. Bueno, esos comentarios que he escuchado o que he leído a través del canal. Mis berrinches también, ustedes la están viendo ahí. Germán Ricaute, el tocayo, vaya tocayo el que me gasto. Osvaldo Ortiz, quemadote, es que... Bueno, ahí me da lugar para hacer este comentario de fondo. Ojo, definitivamente solo Petro en esta bondad significa que quienes creyeron de manera completamente ilusa que la mejor manera de rentar electoralmente era oponerse de manera virulenta contra Petro, todas y todos se quemaron. Ojo con eso. Ojo, el gran ganador de la jornada electoral de ayer fue Gustavo Petro. Olé. Sin ninguna duda. Claro. Y se refleja incluso en quienes se quemaron. Porque hay que decir que ella, Catherine Miranda, originalmente estuvo en estas huestes. Claro. Y de manera totalmente equivocada comenzó a lanzarle piedras a quien había facilitado, entre otras cosas, su elección. Claro. Y miren lo que sucedió. La gente fue implacable al momento, digamos, de cobrar ese tipo de incoherencias e inconsecuencias. Están bajo la sombrilla nuestra en el año 2022 en la Gran Alianza. Entienden que el país se transformó y luego se convirtieron en los peores caínes del proyecto político nuestro. Pensábamos que posiblemente o podría ocurrir, aunque por ahí hablando también con uno de sus asesores de comunicación hablaba de JP, ¿no? JP tuvo 150.000 votos en las elecciones pasadas, más o menos, sí, y esta vez obtuvo casi el mismo JP, no sé qué pasó ahí. Bueno, ¿qué más tenemos por acá? Angélica, Ya me río, perdonen ustedes, pero Angélica Lozano quemada. y entre otras cosas, hagamos un balance rápidamente de lo que significó la participación electoral en la consulta de las soluciones, como se llamaban ellas, y Leonardo, el que era el otro candidato, Sí. un número de votos absolutamente mínimo. Dice Daniel Coronel que esa consulta de Claudia López hubiese sido viable, hubiese permitido la viabilidad de la candidatura de Claudia López, sí y solo si ella hubiese sacado no menos de 2 millones de votos, más o menos. Sacó 500.000, 500. toda la consulta. Ella sacó como 200 o como 300.000. Tal manera que ella, seguramente, o ya las especulaciones de los expertos están indicando que tendrá necesariamente que acercarse a la fórmula política de Sergio Fajardo. Otro quemado, concejal. Este hombre, yo quiero hacer un Bueno, comentario, la verdad no nos conocemos, siempre ha estado en las huestes. Juan Carlos Lozada. Un hombre que no lo conozco, siempre ha estado en las huestes del Partido Liberal, pero es un tipo decente. Decente, viene ese hijo de Ricardo de Lozada, político liberal que terminó con serios problemas judiciales en su momento, pero este señor tuvo la capacidad y la inteligencia de resetearse, se volvió un animalista, se volvió un defensor acérrimo de las alternativas ambientales, muy juicioso, Sí, eso lo vi. una gran capacidad jurídica, y hoy me sorprendió mucho más,
porque este señor hizo hoy un video y a mí este personaje, la verdad es muy interesante desde el punto de vista político, con todo que se va a dedicar a, en este periodo mientras se resetea emocionalmente, porque también hay que decir, en términos generales, una quemada es un momento muy complejo en la vida emocional de un ser humano. De ser humano. Tal manera que yo guardo con discreción este tipo de situaciones, Sí, señor, porque claro. humanamente es muy No, complejo, claro. y creo que no quiero que me pase el, No, Lozada. de Lozada, Sí, señor. porque hoy cuenta en un video que saca casi de 4 minutos, profundamente consternado, porque además, ojo, es un poco el desbarajuste del Partido Liberal, que realmente está tocando fondo. Por eso, insisto en la propuesta, tenemos que tener capacidad de ser generosos para recoger, porque está, digamos, a la deriva. Es un partido histórico que se hizo, todos los sólidos se desvanecen de ahí. Quedó sencillamente triturado. Porque usted, ¿cómo entiende el fenómeno de este hombre, Lozada, Juan Carlos? Sí. Buen parlamentario, permanentemente buen parlamentario, siempre fue de los mejores parlamentarios. ¿Cómo carajo se quema? Justamente porque ya esa matriz y esa tolda política ya no le significa nada al país. Entonces, hoy él hizo un emocionado video y cuenta que este periodo se lo va a dedicar a su vida personal, a reflexionar y a hacer enseñanzas de yoga, porque se dedicó al yoga. Increíble. Pues. Un hombre que desde las toldas del liberalismo recoge buena parte, digamos, de los nichos ideológicos y políticos nuestros, incluso espirituales y existenciales. De tal manera que yo desearía que personajes como Lozada, como el mismo Asprilla, que lo vamos a mirar ahora, tengan sin duda alguna una segunda oportunidad sobre la tierra. Inti Asprilla. Ya lo he Este sí dicho. que me sorprendió. Yo quiero contarle que yo, por solicitud, Sí. en ese momento, eso es 2012, ¿sí? Para las elecciones de 2012, él lo sabe muy bien, 2013 realmente. Yo estaba por fuera del gobierno del alcalde Petro, yo podía participar en actividad política, el progresismo, digamos, no tenía mayores apuestas para esas elecciones, estábamos medio descuadernados en general. ¿Y por qué? Pues porque Guillermo Asprilla, que fue el vocero que designó Gustavo Petro como alcalde para ir a negociar que en la definición del nombre, el nombre que nosotros queríamos era que se llamase Alianza Verde Progresista. Entonces mandó una avanzada el alcalde Petro y sencillamente quedaron enredados por las limitaciones jurídicas, no se logró efectivamente modificar el nombre, quedó como Alianza Verde y Petro pues sacó la gente de allí y ellos ya no se podían salir porque ya estaba inscrita la candidatura de Inti Asprilla. En ese momento se estaba muriendo Guillermo Asprilla, con quien era muy amigo, tendría la misma edad que yo tengo. Entonces me pidió en su última solicitud de moral que le ayudara a su hijo, porque tenía toda su intención de ver a su hijo como congresista. No sé si creo que murió antes. Finalmente logró ese propósito, ese sueño que tenía Guillermo Asprilla, y la verdad es que hay que decirlo, Inti jugó un papel extraordinario en defensa del presidente Petro, del proyecto progresista, siendo representante a la Cámara y senador de la República. Inti, muchas personas también lo dicen hoy en la calle, ¿no? Es que Inti debe estar acá, debe estar con nosotros. Que está mandando el mensaje, que está mandando Claro. es eso, Sí. porque, digamos, la sombrilla al final es una figura en donde la gente reclama que ciertos personajes que son decentes deben estar en esa sombrilla y no en otra tolda. Y si se quedan en la otra tolda, pues les pasan la factura. Claro. No se me vaya a asustar con la que viene por aquí. Lina María Garrido. ¿Qué decir? Es que ni perder el tiempo, ¿no? Votó por Petro, ¿no? Eso. Votó por Petro. Y ya que las acusaciones, lo último que a mí me dejó sinceramente indignado, quitémosla de pantalla, me dejó sinceramente indignado ese comentario que le hizo, los últimos comentarios que le hizo a Gustavo Petro, unos comentarios que no vamos a repetirlos acá, pero en cualquier otro país. Mónica, además, también le hizo un comentario terrible en contra de Juan Danilo Oviedo. También. Que a propósito de Juan Danilo Oviedo, una de las cosas que más le significó el que se disparase fue la actitud de este personaje, el tigre de papel, que mostró sus verdaderas concepciones morales, arcaicas
burlándose justamente de los homosexuales en Colombia. Y ojo con eso. Yo siempre lo decía exactamente cuando estaba de profesor en ciencia política. Desde los 90s, en el mundo de Occidente, emergió un nuevo sujeto político fundamental, que es la población LGBTI. El segundo Clinton en Estados Unidos no hubiera podido ser posible sin la decisión política del movimiento LGBTI+. Y este personaje que, por eso, pues con toda esa cantidad, digamos, de relaciones que arrastra el señor Abelardo de la Espriella, pues es un hombre con una visión tanto cultural y académica completamente chabacana. No entiende, por ejemplo, que esas son poblaciones que para un demócrata tienen que ser, digamos, un compromiso, digamos, sagrado de promoción, de respeto y de reconocimiento. Vea pues. Hay más quemados, pero bueno, ahí está Jorge Robledo. Pero... A ese señor lo mató su antipetrismo. Ahí está. Su antipetrismo. Le daban la palabra para que dedicara una propuesta de país. Sí. Y si le daban 5 minutos, dedicaba 7 minutos en contra de Petro y le decían, y la propuesta, no, es que Petro es mejor. Ahí está. Una cosa absolutamente... Lo que usted dijo hace momento, ¿no? La gente que más atacó, ahí terminaron. El centro se cayó simple y llanamente por no entender que el gobierno de Petro ha sido extraordinario y que había que salir a defenderlo para justamente ellos y ellas poder pelechar, digamos, de ese prestigio político, social y electoral que representa Gustavo Petro. Bueno, y hablando de quemados, también tenemos que hablar, y obviamente no vamos a dejar pasarlo. Me dolió, voy a decirlo, me dolió, aunque también lo voy a decir, a mí me dolió ver a Alejo que le haya en la lista. Independientemente por qué, sus motivos tendrá, bueno, eso ya es. Me dolió que Alejo Vergel no llegara al Senado de la República. Beto Coral también se quemó. Jenner también se quemó. Y yo que soy... Es que ahí, sin concejal, yo le voy a decir una cosa. Este tema de los colombianos en el exterior, de la curul de los colombianos en el exterior, hace falta, yo lo digo en el canal, hace falta mucha calle. Y no es por dármelas, pero hace falta comértela que sabemos por allá. Hace falta untarse del inmigrante. Y en ese caso, en ese sentido, no es por que esté pensando yo en aspiraciones ni nada de eso. Pero yo sí tengo un gran recorrido en cuanto a cursos que he hecho. Lo voy a decir también acá con la Cruz Roja. Yo he sido voluntario. Antes de venirme era voluntario en la Cruz Roja. Tengo bastante capacitación en el tema de lo que pasa fuera del país. Y las personas que me están viendo, que muchas me escriben también, oiga, ¿cómo le ha ido en la Vuelta a Colombia? ¿Cómo le ha ido? A mí me ha ido fabuloso en el tema del trabajo, tenerlo a usted, todo lo que me ha pasado. Pero en mi vida personal, joder, macho, como dicen allá en España, es muy difícil. Y eso también nunca escuché hablar de eso en estas representaciones de colombianos en el exterior. Otro también que me dolió, cambiando así radicalmente, Fabián Díaz. Fabián Díaz, el Girasol, claro, Santander, de la República. Sí. Pero déjeme hacer un comentario. Diga, yo me di cuenta que efectivamente en forma oficial iban 2 listas distintas del mismo espectro político. Se lo dije a varios de ellos. Creo que se lo dije a Javier una vez, se lo dije. Eso va a provocar la pérdida de la curul de colombianos en el exterior y vaticiné. Simplemente le están abriendo el camino para que el centro democrático ocupe una curul frente a la cual no tienen ni la legitimidad ni los votos. La división nos mató y se hizo realidad mi vaticinio. La recogió el centro democrático en Miami, que es, entre otras cosas, porque una cosa es Nueva York y otra cosa es Miami. Allá lo único que hay es ignorancia política y sencillamente un sentimiento de sometimiento al señor Trump, que viene asesinando el mundo entero. Es que yo por acá tenía datos que se me hicieron los datos. Esto, por ejemplo, elección de Senado fuera del país. Partido ganador en cada país. Alemania, pacto histórico. Argentina, pacto histórico. Australia, pacto histórico. Austria, Bélgica, Brasil, Chile. Miren todo esto. Y aún así, perdimos. Porque es que el mayor electorado está en Miami. Punto. Ahí está. Eso fue... Vea, Aruba, Bolivia, Canadá, Costa Rica, Ecuador, Egipto, El Salvador, los Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Indonesia, Jamaica. En todos estos países que ustedes están viendo ahí, ganó el Centro Democrático. Alianza Verde ganó en Azerbaiyán, en Vietnam. Cambio Radical ganó en Líbano. ¿Venezuela cómo fue? Cuénteme. Venezuela ganó porque le voy a decir una cosa, el mayor... Centro Democrático. Ojo con eso, yo tengo bien detallado esto. Los 2 grandes centros de votación de colombianos en el exterior son de la siguiente forma, en su orden, ni siquiera es Miami, primero es Venezuela.
Venezuela, vean. Ahí Y está. que tenga el poder en Venezuela y en Miami gana la cruz de colombianos del exterior. Ahí está. Lo demás es un saludo a la bandera. Aquí vemos a Estados Unidos también, efectivamente ganó el Centro Democrático. Bueno, querido concejal, ya llevamos 1 hora y 17 minutos de este gran podcast. Empezamos bien. Yo la verdad me he sentido muy cómodo con usted. Ya, para cerrar. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué viene? Bueno, ya el ¿Qué día nos viene? Porque esto se puso bueno. el 13, que tengo entendido que es viernes, Sí. vamos a rodear masivamente la inscripción de la candidatura de Iván Cepeda Castro a la presidencia y de nuestra candidata a la vicepresidencia, la compañera Aida Quilpué. Quilpué. Esa es la tarea. Descansar un ratico estos días y nuevamente en función el viernes y de inmediato esperar ya que nos entreguen toda la capacidad de propaganda, chapolas, afiches y nuevamente a repetir lo que hicimos ahora, ir a hablar con la gente que es tan absolutamente saludable para nosotros y para la democracia y para el proyecto político del Pacto Histórico. ¿Ya hay plática? ¿Ya prestaron plática? Yo me imagino que sí, y de todas maneras nosotros no podemos esperar si Sí, estar o no. Porque es que eso es una de las cosas que yo le quería decir, concejal, y uno de los mitos que se ha roto con todo esto, como publicista lo digo, el pacto logró toda esa cantidad sin vallas. Es que hasta los últimos días fue que vimos una valla por ahí de Galán dormido y que no se duerma y tal, pero bueno, se hicieron repartición de periódicos, pero el tema de las vallas que se ha gastado un dineral, ahí vuelvo y lo repito como comencé el programa. Mis respetos, concejal, mis respetos a ustedes, el equipo de comunicación del concejal Cuesta, porque se pusieron el overol sin él tener ninguna aspiración política ni ir a una lista. En paraderos de Transmilenio, centros comerciales, en la calle, en los buses, dando incluso hasta mal tiempo y malos comentarios por ahí que no falta, ¿no? Bueno, querida comunidad, queridos televidentes y seguidores del concejal Cuesta en sus redes sociales, llegamos al final de este podcast. Me gustó, la verdad me encantó. Le doy las gracias otra vez al concejal José Cuesta. Esperamos que haya sido todo de su total agrado. Concejal, una palabra de despedida para la gente. Bueno, un abrazo para todas y para todas las personas que nos están viendo y ya sencillamente tomamos un poco la respiración profunda como nos lo enseñan las prácticas yogas y el viernes en la calle. El viernes. Vamos a llenar, no sé qué sitio va a ser, supongo que en Corferia, allá, a la hora que nos indiquen vamos a llegar a abrazar y a rodear a nuestro próximo presidente de la República y a la próxima vicepresidente Aida Quilpué. Yo estaré muy atento a los comunicadores, ¿no? Que esperamos que se haga una campaña publicitaria, una campaña efectiva, no necesariamente se tienen que gastar billones, trillones de pesos en una publicidad. Pero aquí es el momento de que todos podamos estar unidos. Y esa unión que llama el concejal, también la sigo yo planteando desde España, lo venía diciendo. Publicistas unidos por el cambio. Hagamos la tarea que estoy seguro que muchos tenemos muchas cosas que aportar y a veces de pronto no encontramos el camino para poder llegar allá sin querer quitarle el puesto a nadie, porque de eso no se trata, sino con la ilusión de que la transformación de nuestro país continúe y esta vez pues en cabeza, por supuesto, de Iván Cepeda. Gracias eternas, totales e infinitas a todos ustedes. Nos vemos en la próxima aquí en Colombia con C de Cambio, con C de Campesinos, con C de Cepeda y con C también de Cuestas. Chao, gracias.